foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common... Estamos en el Faradio y ya sabéis que siempre abrimos la ventana de la energía del cambio, que es la sección que tenemos de la mano de Solabre, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria. Y hoy vamos a hablar sobre educación, sobre todo educación ecosocial, porque tenemos precisamente al responsable de ese área de FUEM, FUHEM, que, bueno, originalmente es la Fundación Benéfico-Social del Hogar del Empleado, y tenemos con nosotros a ese responsable de ese área, que es Luis González Reyes. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Hola, pues nada, encantado de estar aquí. Que no es la primera vez, la verdad es que esto se puede contar, lo hemos descubierto según nos hemos visto la cara, que no era la primera vez que nos veíamos y que no es la primera vez que Luis aparece en esta sección. Lo que pasa es que ahora, más que para hablar de energía, es para hablar de educación, de valores educativos y de educación ecosocial, que estos, bueno, son términos que cada vez utilizamos más, pero yo creo que todavía no todo el mundo está muy familiarizado con qué significa educación ecosocial, que yo creo que es algo como muy integral, ¿no? Pues la educación ecosocial es una educación que capacita al alumnado para responder a los retos democráticos, de justicia y de sostenibilidad que tenemos en nuestra sociedad. Capacita no quiere decir que les obligue a que actúen en ese sentido, sino que les da las habilidades necesarias pues, para que contribuyan a construir sociedades que sean realmente justas, realmente democráticas y realmente sostenibles. Que de alguna manera responde pues, a los retos que tenemos como sociedad. No es una cosa que flote en el aire, sino que tiene que ver con el cambio climático, con las desigualdades o con la erosión democrática. Bueno, yo creo que es muy interesante que tengáis una relación con todas las etapas educativas, desde que los niños son todavía muy pequeños, incluso hasta la universidad, ¿no? Que ya estás hablando con personas que sí que entienden mucho más estos conceptos, pero cuando son más pequeños, ¿cómo es la manera de entrar ahí, en esa materia, y hacer que les guste? Bueno, la verdad es que cuando son más pequeños no hay que hacer mucho para que les guste porque digamos que intuitivamente lo tenemos muy claro. Por ejemplo, tenemos muy claro que somos interdependientes, que requerimos la ayuda de otras personas y que, bueno, pues que nuestras relaciones están íntimamente ligadas a si nos encontramos bien o nos encontramos mal. Que cuando nos tratan bien nos sentimos bien, cuando nos tratan mal en general nos sentimos mal. Así que cuando son muy peques, repito, no hay que hacer nada en especial para que lo valoren, porque lo valoramos los seres humanos, lo traemos como de alguna manera de serie, y lo que tenemos que hacer de alguna manera es aterrizarlo en cosas muy concretas. Pues yo me dirijo cuando algo me ha molestado pues de un compañero o compañera de clase, pues con respeto, pero explicándole que esto me ha molestado. Cuando yo necesito que, bueno, pues que tengo más hambre, pues cojo y me dirijo a la profe y le pido pues que tengo más hambre. O cuando me voy de clase, pues tengo cuidado de apagar la luz y cerrar el grifo, pues porque esto tiene que ver, ¿no? Con ir construyendo poco a poco valores de austeridad y de respeto pues al entorno. Ya digo, es muy a partir de la práctica, muy a partir de las rutinas de lo concreto y muy enganchando con lo que son sus necesidades básicas, que en realidad son las necesidades básicas de los seres humanos. Bueno, siempre, yo creo que en la educación se suele compartimentar mucho todo, ¿no? Como que este es el espacio para la lengua, este es el espacio para las matemáticas, este es, en áreas más avanzadas, el espacio para la física, por ejemplo, pero yo creo que la clave de una educación ecosocial es que no tiene que ir a un compartimento estanco, ¿no? Sino ser, digamos que una vara de medir que siempre tengan presente, tengan lo que tengan en la pizarra, ¿no? Sí, de la educación ecosocial y de la educación en general. Cuando salimos fuera de las aulas, descubrimos que el mundo no es un cachito de lengua, un cachito de matemáticas y un cachito de inglés, sino que es un todo interrelacionado y que tienes que tener todo a la vez, ¿no? Una de las cosas con las que trabajamos mucho, que va en contra de lo que habitualmente es una tendencia dentro de la educación, porque en la educación lo que intentamos es como traer lo que ocurre en el mundo universitario de la educación secundaria a la primaria y la infantil. No, nuestra mirada es justo la contraria. Necesitamos infantilizar la primaria, pero sobre todo infantilizar la secundaria y el bachillerato. ¿Y a qué me refiero con infantilizar? Me refiero a que esa mirada globalizadora que tenemos en infantil, esa mirada interdisciplinar en el que no separamos materias estancas, sino que ayudamos a comprender el mundo como un sistema y como una globalidad,
pues irla llevando. Por ejemplo, mucho de lo que trabajamos en secundaria es elaborar materiales didácticos con una perspectiva interdisciplinar que trabajen bajo una misma mirada, pues desde la lengua, desde las matemáticas, desde el inglés, ¿no? Y que de alguna manera nos ayuden a entender esto. Porque, y lo decías tú al principio, y lo retomo al final de mi respuesta, no vamos a ser capaces de afrontar la crisis múltiple que tenemos si separamos por un lado lo ambiental y por otro lado lo social, porque están íntimamente relacionados. No va a haber forma de vivir dignamente las personas si no tenemos a la vez un planeta en el que el resto de seres vivos también puedan vivir. Bueno, me interesa mucho tu labor como responsable de educación ecosocial dentro de la Fundación. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste ser el responsable de ese área, qué es lo que haces en tu trabajo y también cómo te comunicas con la gente que luego tiene que ir a un aula a enseñar a los alumnos y alumnas. Digamos que nuestro departamento es una especie de servicio público, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por más que no somos un ente público, ¿no? Pues para la educación, sobre todo para los centros escolares, que trabajamos sobre todo con la red pública, aunque también trabajamos con algún centro concertado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que necesitan los centros para poder llevar a cabo su tarea desde una perspectiva ecosocial. Pues en muchos casos son formaciones, cómo se elaboran situaciones de aprendizaje con la mirada ecosocial, cómo se evalúa poniendo en foco lo ecosocial, ¿no? Estamos haciendo mucha formación sobre esto. Por otra parte, dotándoles de herramientas para que esto sea más fácil. ¿Cómo programamos nuestro curso metiendo el enfoque ecosocial y a la vez dentro del marco educativo que tenemos ahora, de la ley que tenemos, la LOMLOE, ¿no? Bueno, pues hemos creado, por ejemplo, una aplicación que tiene que ver con esto. Les ayudamos elaborando materiales didácticos, porque esto normalmente es lo más difícil, ¿no? Puedo saber programar bien, ¿no? Y tener una buena programación, pero luego tener un material didáctico que me ayude a poner en marcha esa programación, pues es complicado, ¿no? Tengo que saber hacer materiales didácticos, editarlos, ilustrarlos, porque tienen que quedar bonitos, aparte de todo lo que tiene que ver con la pedagogía y demás, ¿no? Así que elaboramos materiales didácticos que tienen incorporada ya esa mirada ecosocial, a la vez que cubren pues, el currículo de formal. Y una última dimensión, ¿no? Sería de alguna manera pues acompañar un pensamiento estratégico de transformación de los centros. En los centros nos cuesta mucho normalmente tener una mirada de transformación pues a largo plazo y que distinga lo que es más relevante y de lo que es menos relevante. Para eso hemos creado una herramienta que además la hemos convertido en sello, que te acredita además pues, de decir, pues mira, lo estás haciendo bien, ¿no? Porque una cosa es hacerla bien y otra es que luzca, pues las dos cosas de un golpe, ¿no? Y que ayudan a esa transformación pues más a medio plazo, con esa mirada estratégica a los centros. Y todo esto muy, muy aterrizado a lo que necesita cada uno de los centros. Cuando vamos a hacer una formación no tenemos un paquete, sino que partimos de las necesidades y las demandas del centro y a partir de ahí pues montamos y articulamos lo que el propio centro necesita, lo que el profesorado demanda. Bueno, tú has sido profesor en aula, ahora estás fuera. ¿Cómo te ves ahora? Bueno, me imagino que, claro, siempre pensando en lo difícil que lo tiene un profesor o una profesora en el aula, porque claro, aquí hablamos de cosas que son muy serias, son mirando muy hacia el futuro, de cómo podemos transformar la sociedad para hacerla mejor, pero claro, cuando alguien se enfrenta a alumnos de 6 o 7 años, grita uno, de repente son 3, luego son 14 y controla tú eso, ¿no? ¿Cómo te ves tú ahora que estás fuera? No sé si tienes ganas de volver incluso. Bueno, yo creo que una de las cosas que en general la gente no es muy consciente, que no se ha metido en un aula, es lo difícil que es la labor docente. Es una labor muy exigente, con un nivel pues muy alto todo el tiempo que estás en el aula, ¿no? Tienes ahí a un montón de chicas y chicos, ¿no? Pues a tope, ¿no? Con cada cual con necesidades diferentes que van cambiando también en función de los cursos y las edades, ¿no? Pero con un nivel de estrés pues muy, muy alto, ¿no? Así que una de las primeras cosas que necesitas tener en la cabeza es, mira, todo lo que vayas a hacer tiene que poner la vida fácil al profesorado. Porque si lo que requiere es un sobreesfuerzo por su parte, una implicación grandísima, pues no va a funcionar porque el profesorado está probablemente en los límites, ¿no? Y cuando llegan a estos primeros días de julio, sus primeros días de vacaciones, ¿no? Es como que les cae una losa gigante, ¿no? De todo lo que han sido pues esos meses tan intensos, ¿no? Así que, bueno, el haber estado en el aula pues te da una perspectiva no solamente de qué demanda el alumnado, de cuáles son sus ritmos, sus necesidades, sino sobre todo también de qué necesita y qué demanda el profesorado, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder poner en marcha pues una mirada
más grande, más estratégica, que eso cuesta, lo decía antes, ¿no? Cuando estás en el aula, que estás en el día a día, ¿no? Con tu alumnado, y en el día a día de un cole ocurren 1000 cosas, pues uno se ha hecho una brecha, a otro ha tenido un problemón en casa, otra le han pegado en el patio, pues yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? que ocurren constantemente, que es difícil pues que de alguna manera el profesorado pueda mirar un poco más allá muchas veces. Así que nuestra labor es ayudarle a mirar más allá y facilitarle pues que ese día a día en clase pueda incorporar lo ecosocial sin que se le lleve la vida por delante. Bueno, tenéis una acción directa, por decirlo de alguna manera, porque tenéis centros en la Comunidad de Madrid directamente gestionados por vosotros, pero claro, tendréis que tener mucha relación también con la formación del profesorado, porque tenéis una relación con la Universidad de Cantabria. Aquí no tenéis relación con colegios, pero sí con la Universidad de Cantabria, precisamente en el área de magisterio, ¿no? Sí. Digamos que nuestros 3 centros, aparte de un sentido en sí mismo, obviamente, ¿no? Que tienen sentido en sí mismo, nos sirven para 3 cosas que tienen que ver con la transformación del conjunto del sistema educativo español. Una es tener, pues bueno, un lugar en el que con nuestras sombras, que obviamente las tenemos, pues también tenemos muchas luces de cómo hacer las cosas desde la perspectiva ecosocial, una especie de ejemplo vivo, ¿no? Pues mira, esto existe, se puede hacer y lo están haciendo compas como tú, ¿no? Y que es posible. 2, nos sirve como banco de pruebas, pues cuando elaboramos materiales didácticos, cuando elaboramos herramientas de acompañamiento al profesorado, pues las probamos en nuestros propios centros y esto hace pues, que lo que después le damos al resto de la comunidad educativa, pues venga, pues eso, probado. Y en tercer lugar, nos sirve de base de docentes. Cuando digo, elaboramos materiales didácticos, los elaboramos desde el equipo de educación ecosocial, que de alguna manera pues tenemos esa especialidad en pues, temas pedagógicos, ecosociales, editoriales, pero los elaboran profes pie de aula y que están en el aula. Y son profes en gran parte nuestros, también hay profes de la red pública que participan con nosotros y con nosotras, pero bueno, pues de alguna manera es como una base a partir de la cual pues poder trabajar. Y luego trabajamos no solo con un montón de centros en el conjunto de la geografía española, estamos, pues por ejemplo, acompañando alrededor de 30, 40 centros todos los años, ¿no? Pues en algunos casos de forma más puntual, en otros casos de forma mucho más larga y continuada, pero trabajamos con muchas más entidades, con ONGs, con fundaciones y entre otras con universidades. Tenemos relaciones estratégicas con la Universidad de Barcelona, con la Politécnica de Madrid o, por ejemplo, con la Universidad de Cantabria, con la que trabajamos de forma súper estrecha. Decía antes que hemos creado una herramienta, un sello, ¿no? de educación ecosocial que le ayuda a los centros a tener un pensamiento estratégico, a hacer una autoevaluación y luego además pues, a tener un reconocimiento público. Bueno, pues esto lo estamos haciendo de la mano de la Universidad de Cantabria y es un consorcio que hacemos con la Fundación SM, la Universidad de Cantabria y FUEN, ¿no? Y que, bueno, pues que nos permite pues, hacer cosas que en solitario no podríamos hacer y que, bueno, pues con el buen hacer, ¿no? cántabro, pues lo estamos consiguiendo. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la labor de la docencia en general, supongo que siempre tendréis que ir como con un paraguas abierto, ¿no? Porque cuántas veces se denosta el sistema educativo, que se dice que, bueno, fíjate que cada gobierno ha ido poniendo su propia ley y parece que todas son un fracaso y al final todo eso acaba llegando a considerar que la generación que ahora está estudiando, que está a lo mejor en las etapas finales de la educación, nos va a abocar al fracaso como sociedad. Esto es una cosa que se dice muchas veces. A mí el consuelo que me queda es de que ya se decía en la generación anterior y en la anterior y en la anterior, con lo cual parece más un discurso repetido que no que realmente estemos ante una generación que nos vaya a llevar a un sitio tan desastroso, ¿no? Claro, si hacemos un recorrido por las leyes educativas, y yo ya he conocido un buen puñado de leyes educativas, porque efectivamente hemos tenido muchas, ¿no? Pues en las últimas décadas, desde nuestro punto de vista, la actual, la que hay ahora mismo vigente, es con mucha diferencia la mejor que hemos tenido. Sobre todo desde esa perspectiva ecosocial. Y la perspectiva ecosocial no es cualquier cosa, no es una guindita, no es un elemento más, ¿no? Sino que es un elemento central pues para poder desenvolvernos con éxito en el mundo en el que vivimos. Por volver a un ejemplo que comentaba anteriormente. En el mejor de los casos, el cambio climático va a seguir empeorando. En el mejor de los casos. En el peor, pues va a empeorar muchísimo peor, ¿no? A muchísimo peor. Si no enseñamos a nuestro alumnado cómo vivir adaptándose a esas condiciones climáticas nuevas que se están abriendo y a la vez cómo mitigar los peores escenarios climáticos, en realidad estamos quitándole un elemento básico para vivir con dignidad. El resto de la sociedad y el resto de seres vivos.
Y como cojo este ejemplo, podría coger muchos otros ejemplos con la mirada ecosocial, porque esto no va solamente ni mucho menos de clima, ojalá fuese solo de clima la cosa, ¿no? Así que diría, la ley actual es una ley que tiene desde algunas perspectivas esta ecosocial, pero otras también, ¿no? Por ejemplo, a nivel pedagógico, bueno, pues un desarrollo notablemente mejor que las anteriores y que, bueno, pues que no hace que la gente esté peor preparada, sino, si me apuras, mejor preparada. Pero en realidad la clave de todo esto, yo no diría que es la ley, sino que es el profesorado. Porque con esta ley y con todas las anteriores, hay una parte de la ley que la define el Estado. Hay otra parte que la definen las comunidades autónomas. Pero hay otra parte no menor de la ley que la tienen que definir cada uno de los centros, cada una de las etapas educativas y cada uno de los docentes o cada una de las docentes dentro de su propia aula, porque tienen que adaptar pues lo que es el currículo que viene marcado pues a nivel normativo por su comunidad autónoma a la realidad de su aula. No es que lo puedan hacer si quieren o no quieren, no, es que lo tienen que hacer. Y esto convierte al propio profesorado como en un agente legislador, ¿no? En el que tiene capacidad de decir, mira, yo voy a reforzar estos elementos que tienen que ver pues, con la igualdad de género y voy a reforzar estos elementos que tienen que ver con tener una mirada crítica sobre la tecnología o los que, bueno, se consideren en ese contexto, ¿no? Y en ese momento y que respondan a retos ecosociales que en realidad estén respondiendo a retos que tenemos como sociedad y retos que tiene el alumnado en el presente y que tendrá también más en el futuro. Hace unos pocos días, Luis, tuvimos una entrevista para hablar precisamente de un curso de verano de la Universidad de Cantabria sobre inteligencia artificial y cómo afecta a nuestra vida. Y hablábamos en esa entrevista de cómo puede haber la necesidad en el futuro de que los propios trabajadores y trabajadoras tengan que seguir formándose a lo largo de toda su vida laboral. Yo te pregunto, cogiendo ese ejemplo, Luis, si no tendríamos que pensar en lo mismo en cuanto al enfoque ecosocial y los que ahora tienen 40, 50, 60, 70 y tanto critican a los que tienen 10, 15 o 20, si no tendríamos que educarles también con ese mismo enfoque hoy en día para que entiendan la realidad que tienen que vivir ellos, pero también sus hijos, sus nietos, etcétera. Totalmente. De hecho, hay como un mantra muy repetido, ¿no? Este que viene a decir, eduquemos a las futuras generaciones pues para que sean pues agentes ecosociales, ¿no? Dentro de toda esta historia. Pero ¿quién va a educar a las nuevas generaciones si no son las presentes adultas? ¿Esto qué me lleva? Pues a que es fundamental hacer toda esa labor formativa pues dentro de los claustros, al profesorado, porque el profesorado pues, de secundaria, en el mejor de los casos, está preparado para dar su materia, las matemáticas, la biología, la geología o lo que le haya tocado, ¿no? Muchas veces no tienen ni siquiera mucha idea de pedagogía, ¿no? Pero no te quiero decir ya de los temas ecosociales. Y en primaria, bueno, pues sí que entienden algo más de pedagogía, pues porque han tenido que prepararse para ello, han hecho una carrera, ¿no? Que les preparaba para ello, pero nuevamente los temas ecosociales, pues en general les son ajenos, porque esto no se ha trabajado. Así que claramente necesitamos formar al profesorado, que en realidad es como traer esta formación a lo largo de toda la vida, que tú lo comentabas. Y en ese sentido trabajamos, pues, con claustros enteros y con profes dentro de los claustros para esa labor formativa. Los materiales que hacemos tienen embebida esa mirada de formar al profesorado con los propios materiales, porque con los materiales no aprende solo el alumnado. Aprende también el profesorado, que se prepara las clases con ellos, incluso aprenden las familias también, que cuando llega a casa su hija y tiene una duda y se echan un vistacillo al material, pues también aprenden de esta historia, ¿no? Así que de alguna manera lo tenemos ahí embebido, hacemos formaciones explícitas y lo que estamos trabajando también pues en distintas universidades, por ejemplo, en la de Barcelona o en la Politécnica de Madrid, es con la formación al futuro profesorado desde los máster habilitantes o desde las escuelas de magisterio, ¿no? Y que, bueno, pues que se vayan incorporando pues esta mirada ecosocial. Por ejemplo, estamos cerrando ahora una asignatura de educación ecosocial dentro del máster habilitante de la Universidad Politécnica de Madrid, pues de profesorado de matemáticas, de física y química y demás, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera le prepare también para ser un docente activo en este tipo de cosas. Luis, no sé si habéis tenido ya la oportunidad de comprobar cuál es el factor diferencial de cuando se evalúa, se examina alumnos que no han pasado por este filtro de la educación ecosocial y los que sí han pasado. No sé si lo habéis medido de alguna manera. Claro, hacer una medición a posteriori, de alguna manera, decir, pues venga, esta generación que pasó por un centro, ¿no? Que tuvo este trabajo, ¿no? De forma intenso, ¿no? Pues ¿cómo es 10 años después? Hacer una evaluación de esto es muy complicado, es muy costoso, requiere mucho tiempo,
y es difícil, ¿no? Entonces, no hemos hecho esta evaluación, sería precioso no decir lo hemos hecho y los resultados son estos, pero no es lo cierto. Tenemos de alguna manera indicadores indirectos de esto. Por ejemplo, en Madrid, cuando te fijas en la composición de personas activas en los movimientos sociales, descubres que el porcentaje de personas que han pasado por los centros de FUEN es notablemente más alto del que correspondería pues, por el porcentaje de personas que hay en la población, ¿no? Es decir, que claramente hay mucha gente que ha pasado por centros de FUEN que luego pues, se dedica a distintos elementos que tienen que ver con el tema de la transformación social. Ahora, delimitar, por ser sinceros, ¿qué parte de esto es consecuencia de lo que han estado trabajando en los centros? Que desde luego una parte seguro que lo es. Y qué parte de esto es, pues bueno, pues porque lo han trabajado en sus familias, que tenían esta sensibilidad y que a su vez pues esto les ha llevado a llevarlos a centros de este tipo, es un poco difícil, ¿no? Pues hacer ahí una raya, ¿no? Que delimite en qué punto ha habido pues una influencia u otra. Yo no tengo ninguna duda de que sí que ha habido una influencia por el tipo de trabajos que estamos haciendo, porque hacemos evaluaciones de aprendizajes y vemos que en esos aprendizajes aparecen los aprendizajes ecosociales, pero luego la expresión de ellos, pues ya digo, 10, 15, 20 años después, no tenemos ahora mismo herramientas para poderlo medir. Estaría fenomenal, ¿no? Y nos encantaría, pero bueno, se nos escapa ahora mismo de nuestras capacidades. Bueno, yo creo que siempre hay que recordar que aunque te encuentres un profesorado que tenga una formación fantástica, aunque la estrategia educativa sea la mejor, hay que subrayar siempre, los profesores no lo pueden hacer todo en la formación de los menores. Eso es imposible porque no pasan la mayoría del tiempo con los profesores, la mayoría del tiempo la pasan con sus padres, con sus abuelos, hermanas, primos, amigos, etcétera, ¿no? Y yo creo que por eso yo creo que merece la pena el subrayar que hay que descargar un poco, al menos un poco, la responsabilidad, porque los docentes yo creo que son una de las profesiones que muchas veces se señala como diciendo, aquí ha pasado algo que no parece normal, la culpa, el dedo acusador siempre es para el profesor. Totalmente de acuerdo. Pero además hay que hacer algo más, que es otra de las estrategias que ya así me has dado pie y la cuento, ¿no? Que tenemos en marcha, ¿no? Y es, necesitamos trabajar con el conjunto de la comunidad educativa. Necesitamos trabajar con el profesorado, con el alumnado y con las familias, además de con el PAS, el personal de administración y servicios. ¿Y cómo trabajamos con las familias? Pues de maneras un poco indirectas, ¿no? Ponía antes el ejemplo de los materiales didácticos, que es una manera indirecta de trabajar con las familias. Por ejemplo, en nuestros centros hemos puesto grupos de consumo porque tenemos comedores de productos de cercanía, ecológicos, de temporada y con poca proteína animal, con poco alimento de origen animal, ¿no? Bueno, pues facilitamos que esto lo puedan tener también las familias y a la que tú vengas a recoger a tu hija te lleves una cesta pues, de productos de temporada, de cercanía, ecológicos y demás, ¿no? Y esto genera también pues, una sinergia dentro de toda esta historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos mecanismos como los grupos interactivos en los cuales el profesorado no es el único referente adulto que hay dentro de las aulas, sino que entran también familias a ayudar al proceso formativo y esto hace pues, que nuevamente crees vínculos, sinergias, ¿no? Trabajes de una manera coordinada con el resto de familias y demás. Y así podría poner otra serie de ejemplos, pero claramente necesitamos pensar un centro escolar como una comunidad educativa en la cual, en la medida que seamos capaces de alinear pues lo que te dicen tus iguales, lo que te dice tu profesorado y lo que te dicen tus familias, pues claro, la transformación que vas a sufrir a nivel educativo pues va a ser muchísimo más potente. Así que de alguna manera trabajamos para que dentro de la diversidad pues podamos alinear pues esas miradas y que lo ecosocial sea una parte importante de esas miradas. Para terminar, Luis, te quiero preguntar directamente por el cambio climático. Ya has citado que evidentemente en una educación ecosocial es un tema de los principales que tiene que salir en un aula porque es una realidad, estamos empezando el verano y bueno, venimos de un mes de junio que los datos, ya solo por citar Cantabria, hemos tenido una temperatura media 2,8 grados superior a la media entre el año 1991 y el 2020, que son 30 años de muestra y resulta que ahora hemos pasado el mes de junio con unas temperaturas mucho más elevadas. Sabemos que no es una cuestión solamente del verano, en octubre bueno, vimos una dana desastrosa en Valencia con 228 fallecidos. Vimos la Filomena en Madrid. Nadie había visto nevar en Madrid como en aquella ocasión. Y la pregunta que te quiero hacer es si os retroalimentáis viendo que los alumnos incorporan estos conocimientos, ven que esto es una preocupación, que hay que preocuparse por los vegetales, por los animales,
y porque los seres humanos tengamos una vida lo mejor o más plácida posible. Y si esto sirve de retroalimentación, porque a veces ves datos y la verdad es que dan ganas de rendirse, es decir, esto ya no tiene remedio, que parece también una intención, ¿no? Del a ver si se rinde mucha gente para que sigan gastando exactamente lo mismo o más de lo que gastan, ¿no? Pues este tema está ahora, digamos que peliagudo dentro de las aulas, porque ¿qué es lo que estamos observando? Observamos que hay un porcentaje del alumnado en el que cada vez que vivimos una situación de shock, ¿no? Es el ejemplo de la Dana, ¿no? Pues es un buen ejemplo, ¿no? O el apagón, o distintos que hemos estado viviendo, ¿no? Pues esto les sensibiliza, les preocupa, les pone las pilas, ¿no? Esto que se habla mucho, ¿no? Pues de la ecoansiedad, esto es funcional. Cuando tenemos preocupación por algo, es bueno, porque si no tenemos preocupación por el cambio climático, mal vamos, sería un problema muy grave, ¿no? Pues no preocuparnos por algo que nos puede dañar profundamente. Así que necesitamos tener un nivel de preocupación, no un nivel excesivo, ¿no? Que nos convierta en esa ansiedad, pero un nivel de preocupación lo tenemos que tener y estos, ya digo, elementos excepcionales, pues catalizan esos procesos y dan sentido a muchas de las cosas que hacemos en el día a día, de alguna manera como un mar de fondo. Y esto hay una parte del alumnado, repito, que lo coge, lo mastica y realmente está transformando sus vidas. Sobre todo alumnado femenino, esto hay que decir. Pero a la vez nos estamos encontrando pues otra parte del alumnado que antes era absolutamente residual y ahora ya no es residual. No me atrevería a decir que es mayoritario, pero es un porcentaje importante. La mayoría, chicos, que están digiriendo, pues por una parte, toda una serie de informaciones que no están siendo capaces de distinguir lo que son informaciones veraces de lo que son meros bulos, ¿no? Y que esto está erosionando mucho pues su capacidad de análisis de la realidad, ¿no? Pero de manera mucho más profunda y de manera mucho más gorda, ¿no? Y sobre lo que hay que trabajar, pues son personas que tienen miedo porque hay un escenario de futuro complicado, que tienen mucho enfado, pues porque están viviendo un mundo que se va desmoronando y que son más o menos conscientes de que esto está ocurriendo, ¿no? De lo cual no son responsables, pero van a ser claramente víctimas de toda esta historia, ¿no? Y en el que se buscan asideros pues lo más seguros posibles, y una de las cosas pues que se está planteando ahora como un asidero posible pues son esos discursos de la extrema derecha, ¿no? Que plantean una especie de verdades absolutas en las que vas a volver a un pasado idílico que ni fue idílico ni es posible volver a él, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera responden a ese miedo, a ese cabreo, a esas emociones, ¿no? Muy legítimas y muy entendibles, ¿no? Y que, bueno, pues que lo que están haciendo es dificultar lo que son transformaciones, pues no solamente que pongan de cara, ¿no? Soluciones reales a los problemas que tenemos, sino que además lo están haciendo desde una perspectiva de privilegio, ¿no? Pues privilegio pues de clase, privilegio de género, privilegio de distintos elementos, ¿no? Y esto ahora mismo es una realidad dentro de las aulas y es un elemento, bueno, que da, digamos, más salsa a los procesos educativos. Para finalizar, Luis, simplemente por curiosidad, ¿cómo empieza algo siendo la fundación del hogar del empleado y acaba en todo lo que nos has explicado ahora? Bueno, pues es que la historia de Fuen es muy larga, son 60 años ya, ¿no? O sea, que se remonta ya al franquismo. Esto surge de una constructora que hace parte de los barrios de ampliación de Madrid y esos barrios en principio no tenían ningún tipo de servicios. Así que la propia constructora crea pues economatos, colegios y demás. Esa constructora cerró hace ya mucho tiempo, pues, no sé si 20 o 30 años, ¿no? Hace bastante, pero dejó una fundación, ¿no? Con un pequeño patrimonio inmobiliario, ¿no? Pues para dotarla de fondos, que es la que gestiona esos 3 centros escolares que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero que además es pues bueno, pues quien consigue poner en marcha pues una herramienta como este Departamento de Educación Ecosocial que intenta expandir pues esta educación que tanto necesitamos como sociedad, pues no en nuestros centros, sino en el conjunto del sistema educativo español, porque realmente podríamos tener 3 centros maravillosos, que eso no iba a cambiar lo que tenemos, lo que necesitamos cambiar es el conjunto de los centros, pues ya digo, en toda la geografía española. Pues Luis González Reyes, responsable de Educación Ecosocial de la Fundación del Hogar del Empleado, ha sido un auténtico placer volver a charlar contigo. Esperemos, sospecho que no será la última, aunque ya veremos a ver de qué va la siguiente. Y muchas gracias por atender la llamada del Faradillo. No, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y volveremos. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Adiós.